Hola a todos, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda, un domingo más. Los animo a los que puedan ponerse de pie para alabar al Señor, pero antes de que empecemos con una oración. Padre, gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí reunidos para alabarte. Padre, te pido que bendigas este tiempo y que abras nuestros corazones y nos ayudes a escuchar tu voz. Que seas tú quien reciba toda la honra y la gloria siempre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Alabemos al Señor. Digno de entregar
Buenas tardes, bienvenidos. Pues damos gracias al Señor otro domingo más, ¿verdad? Que nos regala para estar aquí en su presencia, para alabarlo, ¿verdad? Para glorificarlo y darle gracias por todas las bendiciones que da. Amén. ¿Quién no ha pasado por un desierto o quién no ha pasado por tempestades de agua, de tiempos secos, ¿verdad? Como dice, las vacas secas? O sea, todos hemos pasado por un tipo de problema, un tipo de situación que lo podemos considerar como pasando por el desierto sin aguas. El rey David, el Salmo 63, él lo escribió cuando estaba pasando por esa situación, ¿verdad? Santificación del alma, dice el Salmo 63. Cuando estaba en el desierto de Judá, lo escribió el rey David. Se los voy a leer del 1 al 4 para que miren lo que les digo, ¿verdad? Que pasando por esas tempestades, él no se olvidaba de su Dios. Él le pedía que lo sanara, ¿verdad? Que lo aliviara, porque él estaba ahí esperando esa sanación, esas bendiciones. Y el Salmo 63 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierras secas y areada donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Quién vino a alabar a nuestro Señor? ¿Quién vino a cantarle? ¿Quién vino a adorarlo? ¿Verdad? Entonces, así mismo los invitamos, ¿verdad? Que lo alabemos, lo adoremos, que alcen sus manos ahorita que estamos alabando su nombre. Así es como lo vamos a bendecir en nuestras vidas, ¿verdad? Alabando, aplaudiendo y alzando nuestras manos. Mostrarte ante él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. Has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes tus obras, y yo sé que lo harás otra vez, pues tu promesa es el sí y el amén, grandes tus obras, grandes tus obras. Del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres
próxima canción, queremos leer un versículo. Salmo 103, al 1 al 2. Alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad. Proclamaré con toda tu victoria. Te adoraré, te adoraré. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás. El temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Te adoramos. Te adoramos. We praise you. We praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. Solo en ti soy libre. Solo en ti hay vida. Los cielos en armonía. A ti adoramos. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The
1,000 tongues to lift one cry, and from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Echo in his enemies, his name would burst from sea and sky, from rivers to the mountaintops. We hear Christ be magnified. Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, be lifted high, Jesus. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, be magnified. I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I'll hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, and my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified, the altar of my life. Christ be magnified in me. Si le vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que sea más fuerte, ¿no? Dale las gracias por la vida, por todo lo que Él hace. Bienvenidos esta tarde, se pueden sentar, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Bethesda se encuentra en el Evangelio de Juan, si me ayudas con las luces, Emerson, número 1, se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 5. Ayer platicamos entre los varones
como al paralítico que bajaron por el techo, recuerda esa historia, y los 4 amigos que lo llevaban tenían mucha fe que Jesucristo lo podía sanar. Y alguien decía que lo primero que hizo Jesucristo que lo sanó, pero lo sanó espiritualmente. Le dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y el estanque de Betesda, hay otra historia interesante, porque Jesucristo iba a sanar a alguien. Dice la historia que en el estanque de Betesda bajaba un ángel de vez en cuando a mover las aguas. Y el primero que llegaba, tocaba las aguas, era sanado. Y en esa ocasión, había un paralítico que llevaba años y no era sanado. Y Jesucristo le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el paralítico contesta no la respuesta, lo que Jesucristo le estaba preguntando. Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, ¿quieres tocar las aguas de Betesda? Que Betesda significa casa de misericordia, casa de bondad. Jesucristo le dice, ¿quieres ver la misericordia de Dios? ¿Quieres ver la bondad de Dios? Y el paralítico dice, es que cuando yo llego al agua ya alguien me ganó. Jesucristo no le estaba preguntando eso. Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Siempre hay que estar atentos a la voz de Dios, y lo que Dios nos está preguntando, eso hay que contestar, ¿verdad? Los niños pueden ir a sus clases, bienvenidos todos, y nosotros vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 1 al 5. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios y me siga ahí con sus ojos, su vista. Proverbios 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Gracias, Padre, por este momento, estar en tu santuario, en tu casa, Padre. Pero sobre todo escuchando tu palabra, aprendiendo de tu palabra y recordando que como padres debemos de dar enseñanza a nuestros hijos. Y no solo enseñanza, como decía Salomón, buena enseñanza. Y sin lugar a dudas, él escribió estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo porque su padre se encargó de darle buena enseñanza. Gracias porque tenemos al buen Padre. Pero nosotros como padres terrenales tenemos una responsabilidad, y las mamás también. Ahora, Espíritu Santo, prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra dé su fruto, conforme a tu santa voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Gracias por ser tan bueno. Siempre manténnos llenos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice claramente que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, y es una realidad. Y déjeme decirle que en esta realidad dentro va a haber a una generación, todo tiene su tiempo, y dentro de ese tiempo puede haber una generación que le tocó no solamente trabajar para que la familia salga adelante, sino que le tocó trabajar arduamente duro. Y va a venir otra generación que le va a tocar tal vez administrar y disfrutar del trabajo arduo de la generación anterior. Eso es una realidad. Cada etapa tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Va a haber una generación que le toca sembrar y va a haber otra generación que le toca cosechar. Eso es una realidad. ¿Y por qué digo esto? ¿A qué voy con este punto? La semana pasada estuvimos aprendiendo de Proverbios y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo. Lo que estoy diciendo es que a la generación del padre de Salomón, el dulce cantor de Israel, aquel que fue un pastor de ovejas desde adolescente, que cuidaba las ovejas de su papá Isaí, aquel hombre que Dios le dijo, nunca te olvides que yo soy el que te saqué de ser de pastor de ovejas para ponerte sobre rey en Israel. Ese hombre que se le conoce y Dios expresa de este hombre, que dice, este hombre es un hombre conforme a mi corazón, y era el rey David. El rey David le tocó trabajar arduamente para establecer un reino. Si usted no ha leído la historia bíblica de este hombre, la palabra de Dios nos menciona que David fue ungido 3 veces
Para tener el reinado de Israel, lo ungieron una vez, una segunda vez, hasta la tercera vez, ya en su vejez, con lágrimas este hombre por todo lo que le había tocado pasar, pero viendo la gracia y la misericordia de Dios. Ahí vemos un contraste. Cuando a Saúl se le da el reino, se le da un reino establecido, y a Saúl no le tocó establecer este reino. Y a veces por lo que no se lucha, por lo que no se trabaja, muchas veces no se valora. No se valora. Pero a David le tocó. Pero vamos a la historia. Pero quien escribe el libro de los Proverbios es su hijo Salomón. Le toca vivir otra etapa muy diferente a su papá. Y vamos a estar aprendiendo. Por eso dice la palabra, dice: yo recibí enseñanza de mi padre. Mi padre me enseñó y fui único delante de mi madre. Por eso Salomón puede escribir tanta sabiduría, tanto conocimiento. En primer lugar, guiado por el Espíritu Santo, pero en segundo lugar, porque su padre lo instruyó en los caminos del Señor. Dice el versículo número 1: oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre. Oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre. Expresa una alabanza que cantamos aquí. Dios te guarde y bendiga. Dios te guarde y bendiga a los hijos de tus hijos, y guarde tu entrada y tu salida, y que su favor esté delante de ti. Dios guarde a los hijos de tus hijos y extienda su favor sobre ellos. Si ustedes y yo, nosotros, queremos que esto sea realidad en nuestras vidas, como dijo la palabra de Dios en Deuteronomio, si tú y yo queremos que Dios bendiga a los hijos de nuestros hijos, o sea, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus taranietos, tú y yo tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Por eso dice la palabra de Dios: oír la enseñanza de un padre. Salomón hablando, porque él había oído la enseñanza de su padre, el rey David, que lo instruyó sobre el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si el Espíritu Santo utiliza a Salomón, es porque el Espíritu Santo utiliza todos nuestros recursos buenos que Dios nos ha dado, nuestros dones y talentos, nuestra experiencia de vida. Y si Salomón puede estar escribiendo aquí: oh, hijos míos, las enseñanzas de un padre, y estar atentos para que conozcan cordura, es porque Salomón se sentó con su padre, el rey David, un hombre que amaba y temía a Dios. Y su padre le decía: mi hijo, escucha mis enseñanzas. Y ahora Salomón instruye a los padres. Ahora Salomón le dice a sus hijos: escucha la enseñanza de un padre. Escucha la enseñanza de un padre. Si Salomón podía decir esto, es porque su padre David había tenido el cuidado de guiarlo. Cuando la palabra de Dios está diciendo: oíd, hijos míos, lo que está diciendo la palabra, esto conlleva que no solamente vamos a oír. Lo que está diciendo el proverbio es que escuchemos, oigamos con atención, para que tú y yo lo pongamos por práctica. Ahí está la bendición. La bendición no simplemente está en oír la enseñanza de un padre. En primer lugar, la enseñanza de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, que siempre está atento, dándonos instrucciones, dirigiéndonos a través de la oración. Ayer aprendíamos en los varones que cómo es necesario orar, tener esa comunión con el Padre, para que nos esté enseñando y dando dirección. Y no simplemente orar, porque muchas veces queremos orar y es el deseo de nuestros corazones. La oración debe de ir acompañado con la Escritura. Cuando es la voluntad de Dios, Dios te va a dar discernimiento a través de la Escritura, de las circunstancias. Entonces es lo que está diciendo la palabra: oye la enseñanza de un Padre, primero el celestial y tu Padre terrenal. Y cuando nosotros lo hacemos, indudablemente, cuando el Padre nos está dando una instrucción espiritual de parte del Dios Todopoderoso, va a ser de bendición. Nos va a cortar traer problemas en esta vida. De por sí que en esta vida hay muchos problemas, pero nos va a ahorrar problemas, nos va a ahorrar esfuerzo. Cuando hacemos las cosas como Dios manda, nos ahorra esfuerzos. No, nos ahorra problemas, es bendición.
Por eso, como padres de familia, queridos jóvenes que algún día van a ser padres y madres, ustedes deben enseñar a sus hijos y sentarlos y decirles con amor: hijo mío, escucha el consejo de tu padre. Yo recuerdo los consejos de mi padre y agradezco a Dios que conmigo no tenía muchos problemas porque yo escuchaba, pero a veces yo escuchaba que a otros de mis hermanos les decía: mi hijo, si yo te estoy diciendo esto es porque va a ser de bendición, porque no todos somos iguales. Es nuestra responsabilidad enseñar y decirle a nuestros hijos: oigan, porque va a ser de bendición. Las enseñanzas de un padre. David le pudo haber transmitido muchas enseñanzas a su hijo Salomón, y todas guiadas, muchas de ellas guiadas por el Santo Espíritu. Una de las enseñanzas que David le deja, lo primero que le deja a Salomón, y Salomón puede escribir este hermoso libro, es que se enfocara en lo espiritual. Enfócate en lo espiritual, Salomón. Y como dijo Jesucristo, lo demás va a venir por añadidura. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te va a prosperar. David había visto la bondad y la fidelidad de Dios. Y cuando tú llegas a conocer a Dios de una manera tan personal, tu fe no tiene dudas y sabes lo que es mejor. David, lo primero que le enseñó a Salomón, que Salomón está diciendo: oigan la enseñanza de un padre, fue lo espiritual. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, llegaron los días, todo tiene su tiempo, tarde o temprano, si Jesucristo no viene por su iglesia, nos toca morir. Llegaron los días, y dice David a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Muy importante lo que le dice aquí David a Salomón: esfuérzate, le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Así le dice David a su hijo Salomón. Y siguiente versículo, y sigue hablando David, y le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Wow, oí la enseñanza de un padre para que tengas cordura. ¿De dónde venía la sabiduría de Salomón? De la grandeza de Dios y de un padre que vivió para honrar a Dios. Y ese padre le dice: guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Un Dios personal. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Wow. Y lo que le decía, y le decía David a su hijo: y Dios te va a prosperar, Salomón. ¿A qué edad se lo diría David a Salomón? Estoy seguro que desde su niñez le iba diciendo David a su hijo Salomón, le iba diciendo: mi hijo, en el camino de Dios, mi hijo. ¿Sabe cómo aprendemos nosotros? A través de constantes repeticiones. La palabra tienes que meditar de día y de noche. David le decía a su hijo: guarda los preceptos de Jehová para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vas a tener sueño, vas a querer emprender y vas a prosperar si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios. De generación a generación debemos de transmitir lo que es la bendición de Dios. Instruye al niño en su camino. El Padre terrenal no solamente le deja saber al hijo cuál es el camino al éxito. Le dice: el camino al éxito es temer a Dios, y sobre eso no solamente le deja saber, sino le dice: sobre ahí caminas para que tengas éxito, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¡Qué bendición! Es una realidad, la palabra de Dios es una palabra de bendición y prosperidad. Guarda sus preceptos para que prosperes en todo lo que emprendas. En tu casa, en tu trabajo, en la iglesia de Cristo, donde te desempeñes. Enseñanza número 2 que le da el rey David a su hijo
y Salomón escribiendo, oí, hijo mío, la enseñanza de un padre. Al enseñar a nuestros hijos, varones, y a nuestras hijas, porque Dios nos va a dar tanto hijos, nos puede dar tanto hijos como hijas, ¿verdad? Yo tengo la bendición de tener 2 princesas, pero el punto que le quiero dar el día de hoy, cuando dice que al hijo debe de escuchar las instrucciones de un padre, déjame decirte que si Dios te dio varones, a los varones se les educa, se les trata como lo que son, un varón, un príncipe de Dios. Y a las hijas se les trata como una princesa, una mujercita. Como dice la palabra de Dios, que el esposo debe de cuidar a la esposa como vaso más frágil. Oh, wow. O sea, Dios a nosotros como hombres nos dice, tú eres frágil, sin mí no eres nada. Así me dice Dios a mí, y es verdad. David, tú sin mí no eres nada, yo te formé. Es verdad, Señor, pero la mujer que yo te di no simplemente es frágil, es vaso más frágil. Ten cuidado. Ten cuidado cómo la tratas, cómo la guíes, cómo la diriges, cómo la provees. Entonces, cuando nosotros vemos en la Escritura, oí, hijo, las enseñanzas de un padre para que conozcas cordura, mis queridos hermanos, a un varón se le trata como varoncito. Hay que enseñarlo a ser hombre, porque la palabra de Dios, nuevamente, si vemos en Primera de Reyes 2b, vamos al versículo número 2 de Primera de Reyes, David le dice a su hijo, esfuérzate, le dice a su hijo, y sé hombre. Wow. ¿Ya vio lo que le dijo el rey David a su hijo? Y dice Salomón, hay que escuchar la enseñanza de un padre para tener cordura. Yo sigo el camino de todos en la tierra, ya voy a morir, Salomón. Mi hijo, ya no me vas a tener aquí en la tierra. Nos vamos a separar por un momento, pero algo te digo, Salomón. Esfuérzate y sé hombre. ¿A qué se refería el rey David? Es que indudablemente Salomón era un hombre masculino, había nacido. Pero lo que le estaba diciendo el rey David, que se esforzara y viviera el estilo de vida que le tocó vivir, ser un hombrecito, es el que iba a tener que dirigir el reino de Israel. Es el que tenía que dirigir su familia primeramente que nada. Es el que tenía que tener cuidado de su familia y del reinado de Israel. Es el que tenía que cuidar a su esposa, a sus hijos. A eso se estaba refiriendo David. No seas inconstante en tus caminos. Tú como varón te guías por la fuerza que Dios te ha dado. No te guíes nunca por el corazón. Ni dejes que el corazón te haga titubear. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante, no en un solo camino, en todos sus caminos. Es arrojado como la ola del mar. Tú no, mijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, querida iglesia de Cristo, a las princesas se les enseña a ser princesas femeninas, delicadas. Pero al hombre se le enseña a ser varonil. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, nos dice que nos portemos varonilmente. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, dice, velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y qué buen versículo en pleno siglo XXI, ¿no? Porque muchas veces el día de hoy al hombre se le ha olvidado dirigir el hogar, en el área secular, en el área espiritual. Y jóvenes que no están casados, te va a tocar esforzarte y ser varonil, ir al frente. Y cuando tu princesa te diga, ay, es que no se puede, pero Dios te dijo que sí se puede, tú le tienes que decir a tu princesa, en el nombre de Dios, Dios está dirigiendo por aquí y por aquí vamos. Me dice una persona, es que tu esposa confía mucho en ti. Le digo, no, mi esposa no confía en mí. Confía en el Dios al cual yo he decidido servir y seguir. Se me queda viendo. Sí, porque si yo le digo a mi esposa, vamos para acá, ella va conmigo. Y me dice, es que confía mucho en ti. No. Confía en el Dios al cual yo honro y sirvo. Por eso la palabra de Dios. Porque el día de hoy al hombre se le está olvidando ser varonil. Y Salomón dice, yo escuché la enseñanza de mi padre.
La mujer hay que educarlas para que sean mujeres virtuosas en el amor y en el temor de Dios. Tan necesario escuchar esta enseñanza el día de hoy, tanto a los hombres como a las mujeres, pero más a los hombres, que no se nos olvide portarnos, como dice la palabra, varonilmente y esforzados. ¿Y sabe dónde? Especialmente en el camino espiritual. A veces es la esposa que tiene que decir, pero es que tenemos que orar, y que Dios, no, el esposo es el que debe de estar al frente y cuidar al vaso más frágil. Y dice Dios, no es que tú no seas frágil, pero la dama, la princesa que te di es vaso más frágil. Tú eres el que vas a guiar al pueblo de Israel, Salomón. Tú eres el que vas a guiar a tu familia. Y estar atentos, dice la palabra de Dios en su parte B, y estar atento para que conozcas cordura. La cordura es una virtud del carácter cristiano que no se da tan sencillamente. La cordura conlleva que seamos prudentes. Dice, cuando yo escucho la enseñanza de un padre, me va a ayudar a tener cordura porque me va a llevar a ser prudente. ¿Cómo necesitamos la prudencia en nuestra vida? Hablar cuando tengo que hablar, callar cuando tengo que callar, eso es prudencia. Actuar cuando tengo que actuar y no actuar cuando no tengo que actuar. Y todos vamos aprendiendo cordura. Yo como siervo de Dios voy aprendiendo. Hay veces que no tengo que hablar, solamente tengo que orar. Aprender cordura. Cordura también conlleva una persona que es serena, tranquila, mansa, con templanza. Ay, pastor, eso es que es bien difícil. Es que es un fruto del Espíritu Santo. Cordura es una persona que es serena. No a la primera se deja ir como el toro. Sino serena, inteligente. Dice, hijos míos, escuchar la enseñanza de un padre para que aprendas cordura. Hijo mío, hasta para ser sabios hay que ser inteligentes, escuchaba a un papá enseñando a su hijo. Hijo mío, hasta para ser valiente hay que ser inteligente. No seas como el toro. Cordura, serenidad, paciencia, inteligencia. Dejar que nuestra razón sea transformada por el poder de Dios. No actuar solamente por actuar. Aprender, escuchar. Y aquí quiero hacer una aplicación porque tal vez podemos escuchar nosotros los que somos adultos, los que ya pasamos con nuestro papá, nuestra mamá, los que van a ser papás, los que estamos siendo papás. O sea, quiero hacer una pausa. Muchas veces podemos decir, es que yo no tuve el padre que tú tuviste, yo no tuve la mamá que tú tuviste, es más, ni padre tuve. No hay excusa, porque si estás aquí es porque el Dios Padre te ha buscado. Y de tal manera fue su amor, no hay excusa, que de tal manera fue su amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo agradezco por mi padre físico, pero agradezco por esas personas espirituales que Dios puso en mi camino, como mi pastor, que aprendí muchos de ellos. Agradezco a Dios por su vida, por su temor de Dios que me instruyó y me enseñó. Y estuvo conmigo aún en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Por lo tanto, no hay excusa de decir, es que no he tenido buen padre. No hay excusa. Y ahorita vamos a ver un punto de eso, de que no es que los momentos difíciles, o sea, cada circunstancia es diferente, pero eso no nos debe de quitar que dejemos buena enseñanza. Versículo número 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque vuelve a decir la palabra enseñanza, pero acompañada de otra palabra, porque os doy buena enseñanza. Es que es una realidad, mis queridos hermanos. Lo que les voy a decir es triste, pero es una realidad. Si aquí la palabra de Dios está hablando, oye la enseñanza de tu padre, pero el versículo número 2, Salomón afirma, dice, porque os doy buena enseñanza. O sea, yo de mi padre recibí no solo enseñanza, buena enseñanza, pero es una realidad. Por eso marca la Biblia, buena enseñanza, porque hay padres que a sus hijos lo único que le heredan es mala enseñanza.
Y los niños, las niñas, ahí van detrás del papá siguiendo los pasos. Ellos nos están viendo. Cuando pensamos que tal vez tienen 4, 5 años, 7, y ellos no escuchan, no ven. Mis hermanos, escuchan más de lo que te imaginas. Pero aquí Salomón está diciendo, porque yo recibí buena enseñanza. Hay una realidad que hay padres de familia que dan mala enseñanza a sus hijos y le agrada al heredero o el que viene siguiendo los pasos. Es triste ver un padre drogadicto y cómo el hijo siguió los pasos, mala enseñanza. Es triste ver a un padre, a alguien que se dedica a un negocio ilícito, un negocio que destruye vidas. Y tal vez el padre ahorita está privado de la libertad, en una cárcel en cadena perpetua, y el hijo sigue la mala enseñanza. Interesante, ¿no? O sea, la palabra no nos marca algo nomás porque nos marca. La palabra dice, porque yo os doy, no solo enseñanza, buena enseñanza. Ustedes, yo, futuros padres de familias, mamás, tienen la responsabilidad no solo de darle enseñanza a sus hijos, sino como dice la palabra de Dios, buena enseñanza. Que tu hijo pueda decir, yo recibí buena enseñanza de mi padre, de mi madre, porque os doy buena enseñanza. David le había dado a su hijo buena enseñanza. David permitió que la mayoría de su vida fuera guiada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu Santo, recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Ahora ya mora en el cristiano. Pero vemos la vida de David, dice la palabra de Dios que David, a donde salía, el favor de Dios iba con él. Y si David venció al gigante, es porque Jehová, Dios, estuvo con él. En la tribulación, Dios estaba con él. Lo vemos a través de su vida y vamos a hacer un contraste cuando dice, recibí buena enseñanza. Tú y yo estamos llamados a dejar un legado de buena enseñanza, no importa las circunstancias, porque al Dios al cual has decidido seguir, es el Dios que domina las circunstancias. Y te voy a poner un ejemplo entre David y su hijo Salomón. Cómo David pudo dejar buena enseñanza bajo otras circunstancias, bajo otra situación, y cómo Salomón bajo otra situación. Que claro, los dos se equivocaron. Pero al final del día Dios los utilizó para su gloria. Y dice, recibí buena enseñanza de un padre llamado David que le tocó vivir otra etapa. Y vamos a la palabra de Dios. El libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos, David tuvo la bendición de escribirlos. ¡Qué bendición! Que el Espíritu Santo te utilice tanto para su gloria y que el día de hoy ha quedado plasmada en la palabra de Dios de un hombre que decidió servir y seguir a Dios, que David en momentos de angustia escribió la mayoría de los salmos. ¿Se da cuenta cómo las circunstancias son diferentes de David y Salomón? Por eso empecé con esa introducción. A una generación le va a tocar trabajar, no solo trabajar arduo, sudar, sufrir, para poner los cimientos, construir. Y hay otra generación que llega y tal vez solo se sienta a administrar, a disfrutar y a seguir trabajando de otra manera lo construido. Así fue David y su hijo Salomón. ¿A poco, pastor? Aquí está Proverbios, escrito la mayoría por Salomón. Mira, Salomón bien tranquilo en su palacio escribiendo, oh hijo mío, las enseñanzas de un padre, para que aprendas cordura. Y te estoy dando buena enseñanza. Pero vea los salmos de su papá. Vea los salmos de su papá. ¿Qué decía el salmista? Los salmos fueron escritos en un momento de dificultad, de lucha, de guerra física, espiritual, donde Josué conquistó parte del territorio de la nación de Israel y el rey David tuvo que salir con sus valientes a conquistar otra parte de la tierra prometida. David era humano como tú y como yo. Muchas veces tuvo miedo. Muchas veces pensó que no podía conciliar el sueño. ¿Te ha pasado cuando estás en dificultad? Que a lo mejor no voy a poder dormir. Y fíjate
la buena enseñanza que dejó David y la buena enseñanza que va a dejar Salomón. Salmo 4:8. ¿Qué decía el salmista? En paz me acostaré. ¡Oh, wow! Salomón le tocó escribir, oye, hijo mío. Pero David dice, en paz me acostaré. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Se imagina? ¿Usted cree que estas letras las escribió David cuando él estaba bien tranquilo y se iba a dormir? No. Tal vez un ejército estaba acampando contra él. Tal vez el rey Saúl ya estaba cerca con su ejército para matarlo. Y usted sabe que la segunda vida es el dormir. Si usted y yo no dormimos, vamos a empezar a enfermarnos. Y escribe David, en paz me acostaré. Mi pijama, mi gorrito. Señor, me voy en paz. Y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. A eso le tocó a David. ¿Y Salomón qué le tocó? El palacio. Construirle el templo a Jehová tan hermoso. Y estar escribiendo el libro de Proverbios, principios llenos de conocimiento y sabiduría. Pero David dice, Señor, si me voy a acostar y sé que voy a conciliar el sueño, es porque confío en ti. Y esta semana enseñaba un devocional en la radio sobre eso. Cómo hay millones de gentes que no pueden conciliar el sueño. Dependen de algo. Pero David continúa, fíjese la enseñanza que dejó David, el contraste, la dificultad que le tocó vivir a este hombre. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y usted conoce todo el Salmo hasta el 6. Y se agarraba David a escribir. Dependiendo en la dificultad del Dios Todopoderoso. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti ¿qué? No llegará. Ay, Señor. Buena enseñanza. ¿Qué enseñanza recibió Salomón? De un padre que amaba y temía a Dios. De un padre, a pesar que le tocó sembrar, pudo salir victorioso en el nombre de Cristo. Pero vemos la otra cara de la moneda, Salomón. O sea, el punto aquí aplicativo, mis queridos hermanos, no hay excusa para no dar una buena enseñanza a la siguiente generación. David le tocó vivir un momento de dificultad, viene Salomón y ahora Salomón nos deja una buena enseñanza. Si el día de hoy tenemos principios tan importantes para la vida diaria, es porque Salomón deja buena enseñanza. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Proverbios fue escrito en un momento de paz. ¡Wow! Salomón no fue hombre de guerra, todo lo contrario a su papá. David se aventó a todos los enemigos. ¿Se da cuenta? Pero qué hijo Dios le dio, lleno de sabiduría. David, un hombre valiente en el nombre de Dios. Salomón ya tranquilo en el palacio. Tenía todo, el reino establecido. Fue un momento de paz. Y Salomón empieza a escribir en momentos de paz. El reinado ya conquistado por su papá David. No había persecución, no tenía sufrimiento. Y se sienta a escribir. Cuando logres entender justicia, juicio, equidad. ¡Wow! No escuchamos a David hablar de esa manera. Jehová es mi pronto auxilio en la tribulación. Salomón adquiere sabiduría. Pero David tomó su tiempo para decirle a su hijo, hazlo. Entonces vemos que no hay excusa para dejar una buena enseñanza y un buen legado, mis queridos hermanos. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre. Fíjate lo que dice Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre.
Delicado y único delante de mi madre. ¡Qué bendición! Aquí aparece, ¿sabe qué aparece? Un equipo perfecto. Es que, mis queridos hermanos, usted no piense que el mejor equipo se encuentra en el gobierno de los Estados Unidos. Ay, todo va a estar bien porque tenemos un excelente equipo en el gobierno. El gobierno está trabajando para que la familia sea edificada de una manera tremenda. Alabe a Dios. Mis hermanos, el mejor equipo no está en el gobierno. Bendito sea Dios por el gobierno y oremos por ellos. El mejor equipo no está en la escuela. La escuela que tus hijos van a ir para que con su coeficiente mental que Dios les dio, estudien, se preparen, obtengan conocimiento, inteligencia, que va a mencionar la palabra de Dios más adelante, pero no es el mejor equipo. El mejor equipo no está en la escuela. Oh, mis hijos van a esta escuela de McAllen, a esta escuela, oh, es la mejor. Qué bueno, pero ahí no está el mejor equipo, ni en tu trabajo, ni en los deportes. Ay, qué equipo, aquellos de los 90, principios de 80, finales de los 90, o el equipo de los Chicago Bulls de Michael Jordan. ¡Qué equipo! ¿Cuántos campeonatos? Mis hermanos, esos no son los mejores equipos. Queridos jóvenes, el mejor equipo está aquí. Lo que dice Salomón, porque yo también fui hijo de mi padre. Está hablando ahí que él tuvo un padre. Yo fui hijo de mi padre. Y dice, delicado y único de mi madre. ¡Wow! ¡Qué ternura de este hombre! Y qué firmeza cómo juzgaba los casos con sabiduría. Dice, único delante de mi madre. Mis queridos hermanos, el mejor equipo está formado por un hombre y una mujer. El santo matrimonio, guiados por la mano poderosa de Dios. Nunca se les olvide, querida iglesia, queridos jóvenes. Un día, si tú no estás casado, vas a formar el mejor equipo que existe sobre el planeta llamado Tierra. Porque dice la palabra de Dios en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su mujer. ¡Hey, bye! El hombre le dice a Dios, ya no estés dependiendo de mamá y papá. Papá, bye, dice el hombre. No, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice la Biblia, y serán una sola carne. ¡Qué tremenda! Por eso debes de ser cuidadoso y santo, joven, señorita. El matrimonio es algo tan santo que es una sola carne y solo se da entre un hombre y una mujer. Aquí está el mejor equipo y no nos confundamos. Y que Dios nunca nos permita apoyar algo que está fuera de su palabra. El mejor equipo no es una mujer, un hombre y un hombre. ¡Qué aberración! El mejor equipo es lo que está diciendo aquí Salomón. Porque yo también fui hijo de mi padre. Delicado y único delante de mi madre. Si no estás casado, un día vas a formar ese equipo. Y van a venir a ti hijos, jugadores que tú debes de saber guiar muy bien para que se sepan mover, no solamente en el cuerpo de Cristo, la iglesia, sino en la vida. Ese es el mejor equipo. Y Salomón dice, yo tuve un padre y fui único delante de mi madre. La mujer sabia que con sus manos edifica la casa, debe tratar a sus hijas y hijas con sabiduría, con ternura. Que aún el varón diga, wow, yo fui único delante de mi madre. La mujercita. Así lo dice Salomón. Pero yo también fui hijo de mi padre. Y dice el versículo número 4 y 5, y él me enseñaba y me decía, wow, fíjese lo que le enseñaba el padre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Wow, o sea, cuando el rey David decía mis mandamientos, siempre recordemos que David, todo lo que se trataba de Dios, lo hacía un adjetivo posesivo. ¿Qué es un adjetivo posesivo? Oh, salimos y dices, mi carro. Es un adjetivo posesivo. Oh, mi carro. Y David decía, Jehová es mi pastor. Yo no sé tú, ellos, aquellos, pero Jehová es mi pastor. Un Dios personal. Y dice Salomón, y yo fui hijo de mi padre, y él me enseñaba.
nuevamente la palabra enseñar, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. O sea, los mandamientos de Jehová, mi Dios, porque Jehová es mi pastor. Este enunciado conlleva todo lo que David le había enseñado a Salomón, lo instruyó, le ayudó, fue una figura varonil para él. Entonces Salomón tenía muy buena enseñanza para dejar plasmado estos principios llenos de sabiduría. Fue lo que el rey le enseñó, retenga tu corazón. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28 y 9. Y tú, Salomón, wow, le está hablando nuevamente el padre, el rey David, que dice, ya me voy del planeta. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Wow, no otros dioses, al Dios de tu padre. Y sírvele con corazón. Fíjate lo que dice la palabra, lo que le estaba diciendo David a su hijo. Y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. O sea, no por necesidad, no por... Tú sírvele con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Wow. El que toca, se le abrirá. El que busca, hallará. Tan necesario. La madre y el padre. Fui único delante de mi madre. Pero mi padre me enseñaba que guardara sus mandamientos, los mandamientos. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y sírvele voluntariamente, con alegría de corazón. ¡Hónralo! ¡Hónralo! Porque Él te honrará. Él me enseñaba, dice Salomón. Pero mire lo que dice la última parte. Punto, si tú le buscaras, coma, lo hallarás. Punto y coma. Más, Salomón, más, si lo dejaras, Él te desechará para siempre. Wow. Ahí deja ese versículo, mijo. Dice, Él me enseñó a guardar los mandamientos, a seguir a Dios. Y la última parte del versículo 4.1 que estamos escudriñando el día de hoy dice, y vivirás. Si tú le sirves, si lo guardas, y si no lo dejas, pero si lo dejaras, Él te desechará. Si guardas los mandamientos, versículo 4, y vivirás. El que guarda los mandamientos de Dios es el que va a vivir. Pastor, ¿de qué hablamos? ¿Una vida física o espiritual? Una vida espiritual y aún física, porque no guardar a Dios muchas veces puede llevar a perder la vida física, por vivir en una tendencia de pecado, por estar en un accidente, por estar años en la drogadicción. David le dice a su hijo, y vivirás. ¿Acaso Jesucristo no dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Y David le dice a Salomón, y vivirás. Y vivirás. Último versículo, versículo número 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de la razón de mi boca. Nuevamente Salomón hablando y hablando y hablando de sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y esta semana que estuve en la radio, hay gente que habla y pide oración por sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y vamos al libro de Proverbios y sabiduría, él provee sabiduría, al principio de la sabiduría. Y David indudablemente le volvió a decir a su hijo, adquiere sabiduría. Y Salomón le dice a su descendencia, le dice a la iglesia de Cristo, adquiere sabiduría. Es interesante porque la semana pasada vimos en el versículo 2:7, dice la palabra de Dios, Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, wow, qué sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque dice, Él provee de sana sabiduría, una sabiduría sana a los rectos.
Entonces aquí David le dice a su hijo, adquiere sabiduría. Entonces si Dios es el que provee, pues es tan sencillo nomás pedirle, como dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, wow, entonces pues nomás me acerco al trono de la gracia y pido sabiduría. No, mis queridos hermanos, no. La sabiduría se adquiere de dos maneras. Un don divino dado por Dios, como Dios se lo depositó a Salomón. Cuando Dios le dice, ¿qué es lo que quiere, Salomón? Dame sabiduría. Un don de Dios. Wow. Y la segunda manera, regresamos al versículo que estábamos, mijo. Y la segunda manera, tú háblale a tu hijo con palabras de amor. Pero aún las palabras de amor tienen que ir llenas de verdad, como lo hizo David con Salomón. Si tú lo buscaras, lo hallarás, mijo, le dice su padre. Pero también hay otra realidad y otra verdad, mijo. Y te lo voy a decir con amor, punto y coma. Mas si lo dejaras, si tú decides no vivir bajo la umbrela, bajo la sombra del omnipotente Dios, si tú decides dejarlo, Él te puede desechar. Él te puede desechar para siempre. ¿Qué le estaba diciendo David aquí a Salomón? Le estaba diciendo David a Salomón, mira, así como Dios es amor, te ama entrañablemente, como no tienes idea, porque no puedo dejar el amor de Dios fuera, porque está en la Escritura plasmada. Y que el amor de Dios es tan grande y excelso, tan ancho, la longitud de Dios. Pero así como Dios le enseñó a su hijo Salomón que Dios es amor, también Dios es un Dios santo y justo. Y lo que David le estaba diciendo a sus hijos con estas últimas palabras, le estaba diciendo a Salomón, teme a Dios. Con Dios no se juega. No agarres a Dios como un amuleto para tu vida y querer hacer con tu vida lo que tú quieras. Ten cuidado, hijo Salomón. Porque si tú decides apartarte, Él te puede desechar. Lo que le estaba diciendo David, teme a Jehová. Volvemos a nuestro texto, lo que le estaba diciendo ahí David, teme a Jehová, hijo mío. En Él hay bendición, pero tenle temor. Y el versículo 5 dice, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría 4:5. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a adquirir sabiduría cuando la gente pide y pide sabiduría? Proverbios 1:7, el temor de Jehová, mas si tú lo dejaras, Él te va a echar. Teme a Dios, Salomón. Por eso Salomón en Proverbios 1:7 dice, el principio, hay un principio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está. El cual los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hijo mío, tú no seas insensato, sé temeroso de Dios en todo tiempo. Ay, pues que fue un pecado chiquito, arrepiéntete. Sé temeroso de Dios, adquiere sabiduría. Ay, pues yo quiero adquirir. El principio está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nunca te apartes, Salomón, de Dios. Tenle un temor. Y la palabra temor en el original hebreo no conlleva ese miedo que podemos tener. No tengamos ese miedo, como que si Dios es un policía cosmológico que anda viendo, y a la primera que fallas, macanazo, No. Cuando tú llegas a conocer a Dios, no es ese tipo de temor. El verdadero amor echa fuera el temor. El hebreo original habla de un temor reverente, donde tú tienes reverencia genuina por Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, dice nuestro texto. ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? Con esto acabo, mis queridos hermanos. La diferencia es que tú y yo nacimos, todo ser humano, con un coeficiente mental que es dado por Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Entonces, si tú y yo somos un ser racional, tenemos un coeficiente, es porque Dios nos lo dio. Y a lo que se refería a lo que se refiere la palabra de Dios, adquiere inteligencia. Oye, prepárate, ten buen conocimiento, porque así hay mal conocimiento, pero prepárate en un buen conocimiento para que tengas ese conocimiento. Y teniendo el conocimiento, Dios te da la sabiduría, sabes cómo aplicarlo.
Qué tristeza, ¿eh? Porque hay gente que tiene tanto conocimiento, pero no sabe ni cómo aplicarlo a su vida y a su familia. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Qué tristeza. De nada sirve. Termina Salomón en Eclesiastés, dice, no hay necesidad de leer muchos libros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Teme a Dios, dice Salomón. Con eso no estaba diciendo no te prepares, sino que de nada sirve que te prepares tanto si no tienes el temor de Dios, porque no tendrás sabiduría. El día de hoy, querida iglesia, tengamos el reto de ir, si vamos dejando un legado de buena enseñanza, que sigamos dejando ese legado de buena enseñanza. Queridos jóvenes que el día de hoy están en el santuario, un día ustedes van a formar el mejor equipo que está sobre el planeta Tierra, que está en decadencia y está siendo atacado por la sociedad, el mundo y el enemigo. Pero ustedes están llamados a dejar una buena enseñanza. Nosotros somos el presente, pero ustedes son el futuro. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque hubo un hombre, Señor, que a pesar de sus errores, a pesar de sus circunstancias adversas, dice la palabra que dejó buena enseñanza. Y Salomón expresa, escuchar a un padre. Escuchar a un padre porque os doy buena enseñanza. Y es nuestra responsabilidad como padres, como hombres, como mujeres, dar buena enseñanza a nuestros hijos. ¿De qué van a vivir? Señor, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra que es viva y es eficaz. Y los días no van a cambiar, Señor. Los días van a seguir siendo malos y malos, como dice Efesios. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y nosotros y nuestros hijos necesitan de tu poder y tu facultad y tu sabiduría para salir adelante. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Y todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Oremos por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, te damos gracias por tu mensaje, Dios, de tu palabra que es viva y eficaz. No hay otra palabra como la tuya. Te damos gracias por darnos otro aliento de vida, Dios. Si en algo te hemos fallado, perdónanos, Señor. Y solo te pedimos, como dijo el mensaje hoy, Dios, por sabiduría, que Dios, que solo necesitamos que pedirte a ti. Padre, te damos la honra y la gloria y te pedimos que recibas esos diezmos y ofrendas como una porción de nosotros, que te regresamos a ti, que tú lo das tanto, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los animo a que se pongan de pie para una última alabanza. Pecado, pensar la muerte.
Oremos al Señor. Dios Padre, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu palabra que es buena, y te pido que bendigas a todas las familias que están aquí presentes, y a los que nos ven o los que nos están viendo por las redes sociales. Tú sabes lo que necesitamos en todo momento, y te pido que nos ayudes a ser más como Cristo, más y más cada día. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.